¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Disculpen la tardanza en subir algo de videos, pero bueno, hemos tenido afortunadamente algo de trabajo y bueno, pues seguimos ahí dándole para luchar contra la vida. Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que también ha surgido, aunque ya los medios de comunicación han bajado un poquito la euforia que tuvo en esos días sobre un coche bomba. Bueno, no sé si realmente fue coche bomba o una bomba en el coche, que también hay que mencionar que es diferente, y también otro artefacto explosivo que fue puesto entre una casa y un vehículo, no precisamente en el vehículo, en otros estados de la República. Si no recuerdo mal, el primero fue en Guanajuato y el segundo fue en Puebla. Espero no equivocarme. Pero bueno, esto ha despertado nuevamente en algunas personas, pues el hecho de que realmente existe el terrorismo en México, realmente se trata de combatir, realmente se acepta. Bueno, ya vimos que pues realmente muchos gobiernos estatales, a veces siento que el mismo gobierno federal, pues no aceptan que existe de cierta manera el terrorismo en México, porque hay que hacer notar que el terrorismo no es nada más como nos lo muestra la televisión y los medios convencionales de comunicación, como lo que llega a suceder allá en Oriente Medio, en Estados Unidos, en algunos países europeos. Pues no solamente es así, hay muchas otras formas pues en que se puede llegar a notar, por así decir, el terrorismo. Bien, pues pero vamos a definir primero qué es terrorismo. ¿Sí? ¿Qué significa? Y fíjense que de hecho ya en México, y ahorita haremos un poquito de historia al respecto, ¿sí? En México ya nos lo menciona el Código Penal Federal y lo podemos ver ahí en el libro segundo, en el título primero, que nos habla sobre delitos contra la seguridad de la nación, y en el capítulo sexto, viene lo referente a terrorismo, ¿sí? Ahí vamos a encontrar el artículo 139 que nos menciona que se impondrá una pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a 1.200 días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan o que resulten a quien, y aquí viene número uno, a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento intencional o intencionalmente se realicen actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas, ¿sí? Esto que produzca alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a éste para que tome una determinación, ¿sí? Entonces aquí vemos que no únicamente es contra, directamente vaya, que ataque la seguridad nacional, también es presionar a la autoridad o a un particular para obligarlos a que tome una determinación, cierta decisión, ¿sí? A favor de esa persona o de ese grupo que está creando, que está creando también esa alarma, ese temor o terror en la población o un sector de ella. Fíjense bien toda esta terminología que nos hace ver qué es terrorismo y ya ustedes verán si realmente se está dando en cierta forma el terrorismo en nuestro país. En el número 2 de este artículo 139 nos habla también de que al que acuerde, en la fracción 2, al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional.
¿sí? Las sanciones a que se refiere el primer párrafo aumentarán en una mitad cuando, y viene otro inciso 1 respecto a esto que nos menciona ahí, donde dice que el delito se ha cometido en contra de un bien inmueble de acceso público. ¿Sí? Recordaremos muchas veces que en algunas ocasiones han sido falsas alarmas, en otras ocasiones cabe mencionar, y no comentaré más al respecto para precisamente no verme en el sentido de causar esa alarma a quienes puedan estar viendo este video, pero en algunas ocasiones sí se han detectado este tipo de artefactos e incluso, y esto sí ha sido noticia de dominio público, en algunos lugares han explotado, ¿sí? En donde solamente se han detectado, bueno, se trata de que de no filtrar toda esa información precisamente para no caer en esto, ¿sí? De causar alarma y temor, pero sí hay que estar preparados, ¿no? Como gobierno también y todas las instituciones y organizaciones de gobierno encargados de controlar ese tipo de cosas. También nos habla de que se aumentará en una mitad la sanción que ya platiqué cuando se genere un daño o perjuicio a la economía nacional. Y número 3, en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. ¿Sí? También está contemplado eso. El artículo 139 bis nos dice se aplicará pena de 1 a 9 años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien encubra a un terrorista teniendo conocimiento de su identidad. Y número 139 ter nos dice se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de 200 a 600 días multa al que amenace, perdón, al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refiere el párrafo primero del artículo 139, ¿sí? Fíjense bien, al que amenace, al que amenace con cometer el delito de terrorismo. Aquí algunos abogados quizás dirían, bueno, esto es simplemente una amenaza, no pueden detener a un cliente mío por esta razón, podemos irnos a la cuestión de derechos humanos, que pues nos guste o no nos guste, todos y todo tipo de gente que somos humanos, pues tenemos derechos. Pero pues también podemos ver el lado contrario y hacer ver a la autoridad o a los representantes de derechos humanos que, bueno, no es una amenaza cualquiera, porque muchas veces ha sucedido. En lo personal, recuerdo, bueno, en muchas ocasiones, por ejemplo, recién estaba yo egresado de la carrera, era ya por mediados de los 90 y trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México en ecología, en lo que en aquel tiempo se llamaba la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural y que antes se llamó como Cocoder, después Corena, bueno, lo que hoy en día creo que se llama, espero no equivocarme, Secretaría del Medio Ambiente, ¿no? De la Ciudad de México. Y en el edificio, que por cierto estaba a unos pasos del edificio donde está de Derechos Humanos a nivel nacional, aquí en Ciudad de México, pues muchas ocasiones se tuvo amenazas de bomba, que yo recuerde por lo menos unas 3 o 4 ocasiones amenazaron con bomba, nos sacaban a todos, y bueno, dentro de la plática y el tomarlo un poco a juego también por parte de los trabajadores, ciertamente sí se sentía nerviosismo de ver pues cómo acordonaba la policía, cómo llegaban los grupos antibombas. Recuerdo que llegaban ya sea o del ejército o de la extinta Policía Federal y sí causa, claro que causa un temor y que tratábamos muchos de los trabajadores en aquel tiempo, pues de aminorar con esa charla, con esas bromas, pero sí se sentía un temor. Entonces, a quien haga ese tipo, si se descubre quién lo amenace, no es una amenaza cualquiera y está provocando también el paro de una oficina de gobierno, ¿sí? Que tiene trabajo, que aunque haya de pronto por ahí algunos trabajadores que no hacen mucho, pero hay otros que sí, ¿no? Entonces se detiene ese trabajo y claro que está dañando a la Ciudad de México y por lo tanto también al país, ¿sí? Pero bueno,
Vamos a ver un poco de dónde viene o desde cuándo se maneja el terrorismo en la legislación mexicana, ¿sí? El concepto de terrorismo que nos proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano es el que ya mencioné, el que también aporta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Y que nos habla precisamente de que el delito también apareció por primera vez en nuestra legislación mexicana en el artículo 157 del Código Penal de Michoacán en el año de 1962 y el mismo texto se repitió en el artículo 194 del Código Penal de Zacatecas. En el Código Penal se introdujo este delito en el artículo 139, ya lo vimos en el Código Penal Federal, mediante una reforma del 27 de julio de 1970 y tiene las últimas reformas, si no recuerdo mal, no, aquí está ya el dato, las últimas reformas que tuvimos fue en el Diario Oficial de la Federación del 24 de enero del año 2020. ¿Sí? Ahí tuvimos las últimas reformas, donde ya viene el texto que les leí hace unos momentos. Entonces vamos a darnos cuenta que ya tiene historia, ya tiene desde 1962 el delito, o ya está tipificado el terrorismo en México, ¿sí? Quien lo hace, quien lo planea, quien amenaza con crear terror, alarma en la sociedad, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta que pues esto ya existe, y pues desgraciadamente, y yo creo que hay que mencionarlo, el de que un gobernador en el que personal político de algún gobierno estatal o federal diga que no es terrorismo, diga que el terrorismo no existe en México, nos diga que esto pues no tiene nada que ver con terrorismo. Desde un punto muy particular de vista, creo que es incorrecto. Creo que estas personas, pues, realmente espero que lo hagan por ignorancia, como siempre digo, porque si lo hacen a propósito, para mí al menos eso es más terrible, ¿no? Que lo hagan a propósito cuando sepan o tengan conocimiento que realmente encuadra en lo que conocemos como terrorismo, no solo en México, a nivel mundial. Y les vuelvo a repetir, no es necesario tener solo coches bomba o bombas en el coche o no o amenazas de bombas de cualquier tipo, o tener un terrorismo tipo el que se maneja por algunos grupos de la yihad islámica, no sé, ese tipo de cosas. No es necesario que lo tengamos de esa manera. Pudieron ustedes darse cuenta que la definición que abarca el Código Penal Federal pues es muy amplia, abarca otras formas de hacer terrorismo, de crear esa incertidumbre, de crear ese terror, esa alarma en la comunidad, en la ciudadanía o en un grupo de ella, ¿sí? Y entonces yo pienso, esto es algo personal, ¿sí? Yo pienso que en México, y sé que muchos están de acuerdo, en México sí tenemos terrorismo. ¿Cómo se puede combatir esto eficientemente? Bien, hay muchas formas, ya existe desde luego la prevención como primer punto que debemos de conocer y de hacer, ¿sí? Ya después pasar a la operatividad de los cuerpos policiales, de los cuerpos militares también, ¿sí? Pero, pero en primer lugar también, junto con la prevención, es de que también ese es un punto muy personal de vista, que los gobiernos estatales o el gobierno federal o quienes han negado que exista el terrorismo en México, pues lo acepten que existe, ¿sí? Aceptando que existe, vamos a empezar entonces a combatirlo realmente, a crear una real prevención del delito de terrorismo. ¿De acuerdo? Bueno, ustedes lo pensarán, tendrán su propia opinión. Gracias por ver este video y hasta el próximo. Gracias.